conversaciones hablan más de mí. Quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, Tú no cambiarás, no cambiarás, oh, Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. No cambiarás. y yo cantaré aleluya
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez, fuera de mi jardín. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, con el cuidado de nuestro Dios. Y ya hoy 27 de septiembre, se terminó septiembre y es impresionante cómo se está pasando el año. Y en el día de ayer se conmemoró el 26 de septiembre, el Día de la Biblia, porque en 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia en español. Así que es que maravilloso que hoy podamos tener este libro en nuestra mano. Y el centro de la Biblia, el versículo central, es Salmos 118:8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Qué maravilloso es saber que pudimos confiar un día en Jehová como Salvador de nuestras vidas y saber que Él nos preparó un lugar precioso en el cielo. Así que ahora vamos a escuchar, como cada domingo, un testimonio, y en esta oportunidad vamos a escuchar al hermano Adrián Montú. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana tengo la gran bendición de compartir lo que es mi testimonio, ¿sí? Mi nombre es Adrián Montú, todos ya me conocen. El 15 de marzo del año 95 yo recibo a Cristo como mi Salvador personal, ¿sí? Antes llevaba una vida del ateísmo, donde a los 14 años, si busco cuándo tomé esa decisión, fue a los 14 años, cuando el cura párroco vino a la colonia Galisteo allí a pasar la comunión a todos los chicos de la zona, y la del cual yo lo volví loco. Yo era muy inquieto y él me dijo un par de mentiras para tranquilizarme, para engañarme, y lo cual yo lo descubrí y dije, bueno, si yo soy mentiroso, Dios no existe, yo no quiero, Dios no existe. Lo único referente que yo tenía de Dios era la Iglesia Católica. Así que transcurrí mi vida hasta los 35 años siendo ateo. Allí estaba ya bien económicamente, donde tenía mi casa nueva, tenía un salón de 150 metros cubiertos con un supermercado completo, y donde tuve una estafa. La zona lechera no estuvo muy bien, entonces tuve una estafa muy importante, donde el 60% del dinero que me debían, que era bastante, no lo pude cobrar, por lo tanto tuve que vendí mi salón nuevo, vendí mis herramientas nuevas, vendí la mercadería, vendí la casa nueva también, pagué todas las cuentas y me compré una casa en la ciudad de Rafaela, lo cual se la di a los padres, cual vive mi madre todavía hasta el día de hoy. Y entonces todo lo que es la estantería se la vendí a quien es mi cuñado. Lo único que vendí financiado fue eso, al negro Ibarra, al hermano de mi esposa Mónica, y todas las semanas yo iba allí a cobrarla, de lo cual al ir a cobrarle vi una morochita hermosa, la que me enamoré, y la invité a salir, y ella me decía que no. Mónica no estaba bien en las cosas del Señor en ese tiempo, estaba en un periodo de rebeldía, digamos, las cosas del Señor, y hasta que aceptó a salir a tomar un helado conmigo, tomar un café, a charlar. Y bueno, para que tengas, armó el gran lío, porque mi suegro es el anciano fundador de la iglesia, los tíos de Mónica son ancianos fundadores de la iglesia, mi cuñado es el misionero, pastor de la iglesia en la actualidad, de lo cual me pusieron en oración y empezaron a testificarme todos los días. Mi suegro, yo fui muy bruto con él, lo traté muy mal en un par de veces, y bueno, luego Mónica se va a Chile un mes, a campamento, se va unos días a Chile, allí la mandan para Chile para el campamento. Y cuando alguien me pregunta, Adrián, ¿quién te testificó? Yo le digo la iglesia completa, porque la iglesia completa no solo oró por mí, sino todos los días, durante 30 días, estuvieron testificándome, hablándome de Cristo. Hasta que un día mi suegra tenía una verdulería y yo pasaba a comprarle para hacerla enojar,
suegrita querida, le decía, ella se enojaba con todo el control de ella, una mujer santa, una mujer de Dios. Y un día me dice, Adrián, te invito 4 domingos a la iglesia. Si después de esos 4 domingos vos no te interesa, haz lo que vos quieras. Bueno, yo fui a escuchar la palabra de Dios el primer domingo, me sentaron en el primer banco, dije, están todos locos, no vengo más, vengo porque di mi palabra. Fui al segundo domingo, escuché qué concordia Cristo con Belial, y, ¿no es cierto?, y qué parte el creyente con el incrédulo, ¿no es cierto? Allí entendí de que Dios era real, que el infierno era real, que Dios era juez, y como juez me había hallado en falta, que yo era pecador y que el pecado me apartaba de Dios, y que tenía que recibir el regalo, que era Cristo en mi corazón. Pero me fui de allí con el conocimiento de lo que había dicho la palabra, y al tercer domingo volvieron a testificarme con ese mismo texto desde el púlpito, y yo entendí con mayor claridad, pero era tan orgulloso, soberbio, que decidí no recibir a Cristo allí, así que salí de la iglesia y a las 10 de la noche, arriba del auto, yo recibo a Cristo como mi Salvador personal. Le pedí perdón por mis pecados y invité a entrar a Jesús a mi corazón. De eso voy al otro domingo, encuentro ya a la que fue mi esposa y me dice, Adrián, ¿qué decisión tomaste? Y yo le dije, la otra noche yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Así que ella le cuenta a su padre le cuenta a los otros ancianos y automáticamente se acercaron todos para, bueno, Adrián, ahora hay que hacer el discipulado. Así que le toca a Felipe Navarro hacerme el discipulado, de lo cual le mentí todo el trayecto. Eso había sido un 15 de marzo del año 95 cuando yo recibí a Cristo. Pero bueno, yo no dejé de ir a la reunión de oración de los viernes, la reunión de los sábados de los jóvenes, la reunión del domingo de la iglesia. Yo quería escuchar la palabra, yo quería crecer en la palabra. Y el 15 de abril del año 95 hay una campaña evangelística donde allí hay una carpa, una cantata, y bueno, me entregan un folleto para que se lo dé a un chico boliviano, un borracho que estaba tirado en la calle, en la cuneta. Lo invité, le dije que se lave la cara y que venga. Él viene, él recibe a Cristo, y yo allí, mi corazón literalmente se desarmó, y yo le dije así al Señor: yo te quiero servir a ti porque es el trabajo mejor pago y es más liviano. Mejor pago porque no pagas con dinero, pagas con amor, y es más liviano porque tú te llevas el cansancio. Y de ahí en adelante empecé a buscar, a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios 3 horas, 4 horas todos los días, y no dejar de hablar de Cristo, porque tengo una gran verdad en la mano, hay que darla. Y luego de un periodo de tiempito nos pusimos de vuelta de novio con Mónica, y en abril, justamente hoy hace estos 10 o 24 años que nos hemos casado, en septiembre, el 20 de septiembre por civil y el 22 por iglesia, en el año 96 nos casamos y seguimos sirviendo al Señor desde aquella época. Este es mi breve testimonio. Te dejo un consejo, que cuando prediques el Evangelio o cuando escuches el Evangelio, pedirle que te abran las Escrituras. La palabra de Dios convence al hombre más testarudo, al ateo más aférrimo que puedas encontrar. La palabra de Dios es la luz que llegó a mi vida y la que cambió totalmente mi vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Adrián, y qué maravilloso saber cómo Dios llega en distintos momentos. En algunos recibimos a Cristo como Salvador de pequeño, y como decía Adrián, de ser ateo pudo conocer a Cristo a los 35 años. Qué maravilloso saber que Dios llega siempre, que Dios está ahí esperándote. Es una decisión tuya tomar de recibirlo o no como Salvador. Muy bien, y continuamos este tiempo también con una alabanza especial que nos va a traer Gerardo Jiménez. Al abrigo de tu amor se llama esta canción, así que escuchamos a Gerardo con esta canción. Desborda de paz el corazón cuando se derrama en oración.
Despuntando el alba, puedo ver. Mis preguntas puedes responder. Mientras amanece, resplandece tu palabra. Le devuelves a mi alma el calor. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Donde hubo heridas y rencor que dolían hoy, ya no están. Hoy reina tu consuelo de rodillas en el suelo. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Tu palabra es el manantial, renueva mi diario caminar. Refugio y amparo puedo ver a la sombra de tu gran poder. Vuelve la confianza porque existe una esperanza. Ya no importa lo que pase alrededor. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Donde hubo heridas y rencor que dolían hoy, ya no están. Hoy reina tu consuelo de rodillas en el suelo. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Y a la sombra de tus alas descansar, hasta que puedan los quebrantos terminar. Donde hubo heridas y rencor que dolían hoy, ya no están. Hoy reina tu consuelo de rodillas en el suelo. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Donde hubo heridas y rencor que dolían hoy, ya no están. Hoy reina tu consuelo de rodillas en el suelo. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Muchas gracias, Gerardo. Hermosa canción para recordar lo que Dios es para nosotros. Así que seguimos también en este tiempo. Ahora vamos a pasar al tiempo más importante, que es de la palabra de Dios. Hoy nos comparte Hernán su palabra, así que antes de pasar a Hernán, vamos a orar entregando este tiempo a nuestro Señor. Padre amado, gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra, Señor Jesús, en libertad. Pero gracias porque también podemos ver cómo tú cambias vidas, como pudimos ver en la vida de Adrián, Señor Jesús, que tú llegaste en tu tiempo. Gracias por esta hermosa canción también, pero ahora, Padre amado, abre nuestros oídos y para que podamos estar atentos a tu palabra. Gracias por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo les va? Vamos a compartir en esta mañana
lo que tiene para decirnos la palabra de Dios a cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si entonces nos preparamos nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para decirnos? Para eso los invito a leer dos pasajes que se encuentran en el Nuevo Testamento. El primero se encuentra en el primer libro de Corintios, en el capítulo 15, y el segundo se encuentra en el libro de Lucas. En primer lugar, 1 Corintios capítulo 15, en el verso 10, dice así la palabra de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. 1 Corintios 15, 10. Lo volvemos a leer, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El segundo pasaje que vamos a leer es una historia muy conocida que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 15, el verso 11. Yo les animo, queridos, que busquen sus Biblias, que la tengan a mano en este momento. Creo que vamos a poder, con la ayuda del Señor, ir leyendo varios pasajes. Así que los animo y los invito a que tengan su Biblia a mano, desde el celular o desde la Biblia en papel. Lucas capítulo 15, el verso 11, acompáñenme en esta historia muy conocida. Dice así: también dijo, está hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar el vientre, su vientre, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto
y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque cuando se abre tu palabra, Señor, es luz a nuestra vida. Se alumbran los lugares oscuros. Se descubren pensamientos ocultos. Llega aún a las intenciones de nuestro propio corazón. Sana, rectifica, guía, da vida a nuestra vida. Gracias, Señor, porque de antemano te damos las gracias por lo que vas a hablarnos en esta mañana. Que sea una palabra, Señor, que revele a nuestro corazón y también que anime y que nos haga ver con la ayuda de tu Espíritu quiénes somos en Cristo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, me escondo detrás de ti para que seas tú el que abre. No es palabra mía. Me siento insignificante e incapaz de dar desde mi propio entendimiento tu palabra, pero que sea tu Espíritu hablando a mi vida y a la vida de mis queridos hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana quisiera hablar acerca de una epidemia. En este tiempo, justamente, que estamos viviendo, quiero hablar acerca de una enfermedad, de una plaga. Esta enfermedad está presente hace mucho tiempo. Tal es así que está presente desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. Es una epidemia que ataca apenas nos convertimos y nos acercamos a Cristo. Es una epidemia que a muchos hombres y mujeres en la historia ha atacado y se han contagiado, pero a muchos otros no. Esta epidemia tiene síntomas desde leves hasta graves y también tiene consecuencias, las cuales también son leves hasta graves. ¿Y cuál es esta epidemia? ¿Cuál es esta enfermedad? Miren, vamos a ver 7 puntos en esta mañana. En primer lugar, vamos a definir esta enfermedad, esta epidemia. En segundo lugar, vamos a ver los síntomas, que como mencionaba, pasan de ser leves a ser muy serios. Vamos a identificar las consecuencias que trae esta enfermedad. Rápidamente vamos a pasar por la palabra de Dios, identificando a aquellos que se contagiaron en la historia y que quedaron plasmados en la Biblia. Pero también rápidamente vamos a ver quiénes no se contagiaron. Solamente algunos ejemplos. Al final vamos a identificar las causas y los lugares en los cuales nace esta enfermedad. Y por último, con la ayuda de Dios vamos a hablar acerca de la prevención y la cura de esta enfermedad. Y te preguntarás, ¿cuál es esta epidemia? ¿Cuál es esta enfermedad? Yo la he llamado la enfermedad de la identidad distorsionada. Una identidad incoherente. El pastor Paul Tripp la llama amnesia de identidad. Y en primer lugar, hablemos acerca de estos síntomas. Vamos a ir descubriendo esta enfermedad a medida que vamos a ir leyendo en la palabra de Dios. Muchas veces es asintomática. No nos damos cuenta y la tenemos. Desde lo más leve comienza con algún tipo de insatisfacción en la vida cristiana. No sentimos que nos completa quienes somos.
Pero ese síntoma se puede agravar y pasa de la insatisfacción al enojo y a la queja, pero también a la confusión y a una vida incoherente con nuestra propia fe. Ya cuando es más grave, esa enfermedad toma control sobre nuestras decisiones y empezamos a confiar en nosotros mismos y a tener nuestra identidad basada en nuestras propias decisiones. Al ser cada vez más severos los síntomas, aparecen la mentira, el engaño, el encubrimiento, una vida no transparente o una vida compartimentada. Se vive de una manera en algún área y se vive de otra manera en otra área. Esos son los síntomas que aparecen, que son detectables muchas veces, pero muchas veces no. Y no nos damos cuenta, pero están. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de vivir una identidad distorsionada o sufrir amnesia de identidad? No saber quiénes somos en Cristo. Las consecuencias también pasan de ser leves a ser muy graves. En primer lugar, algo que desaparece inmediatamente es el gozo. La falta de gozo es una evidencia y es una consecuencia de una amnesia de identidad. Tampoco se disfrutan las bendiciones de Dios. Como hay insatisfacción de vida, lo que tenemos y lo que Dios nos da, no lo disfrutamos porque anhelamos ser y tener otra cosa. Nos alejamos de los propósitos de Dios. Las relaciones empiezan a quebrarse, en primer lugar con Dios y en segundo lugar con los demás. Existe, como dice el Salmo 19, multiplicación de pecados. Empieza con algo muy pequeño y termina con algo muy grave. Se afectan las relaciones cercanas y afectamos e influenciamos negativamente a estas relaciones. Y por último, dos consecuencias que a mi entender y lo que pude visualizar en la palabra de Dios son dos consecuencias muy graves. La última aún peor. Una consecuencia es que el mundo se burla de tu vida o de los hijos de Dios. Y lo que es aún peor, las burlas del mundo al nombre de Dios. Estos fueron los síntomas de leve a grave, y estas fueron las consecuencias de esta enfermedad llamada amnesia de identidad distorsionada. Miren, para entender un poquito más cómo es que esta enfermedad actúa, vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a identificar quiénes se contagiaron. Y recuerden los síntomas y las consecuencias. Y en segundo lugar, quiénes no se contagiaron. Para ello vamos a empezar por el Edén. En Génesis capítulo 1, verso 26, dice así la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios le había dado una identidad al hombre. El hombre fue creado por Dios para vivir con una identidad dada semejante a Dios. Una identidad en la cual tenía creatividad, tenía decisión, voluntad, sentimientos. Dios creó al hombre y a la mujer para relacionarse entre ellos, pero sobre todo para tener una relación sana con el Señor. Dios le había dado todo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra. Les dio propósito de vida. Había una identidad marcada, dada por Dios en Adán y Eva, la cual ellos, engañados por Satanás, no tomaron valioso lo que Dios les había dado y tuvieron en poco el privilegio de la identidad que Dios les dio y cayeron y se contagiaron.
Dice en Génesis capítulo 3, versos 5 y al 6, que la serpiente astuta le dijo: seréis como Dios si prueban del fruto de este árbol, el cual Dios le dijo que no tomen. Dejarán de ser lo que son y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido. La insatisfacción de quienes eran comenzó en su corazón y dijo: queremos ser otra cosa, queremos ser como Dios. Esa insatisfacción y ese virus entró en su propia vida. Esa identidad fue buscada por el hombre. No quiero ser lo que Dios dice que soy, quiero buscar mi propia identidad. Y así es como Adán y Eva cayeron. Pero vayamos a Abraham. En Génesis capítulo 12, verso 2, Dios le dice a Abraham, este hombre que aparece como el padre de la fe, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham, tenés una identidad dada por Dios. Te doy una identidad. Esto es quien eres, Abraham. Y su mujer era estéril. Y pasaban los años. Y eso que Dios le había dicho que iba a ser padre de una nación y bendición a otras naciones, él me empezó a dudar. Y tomar por sus propias manos, como dice una de las consecuencias o de las síntomas, es confiar en sí mismo acerca de lo que Dios le había dicho en contraposición, y le dice a su esposa Sara, acuerda algo, y le dice: eres muy hermosa, decí que eres mi hermana. Esto está en Génesis 12:3. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y miente 2 veces Abraham. Lo pueden leer después en Génesis capítulo 12 y otros capítulos más adelante. Él adopta una identidad que no era el esposo de Sara, y le dice a su esposa: di que eres mi hermana. Le hizo pecar a ella también, que tome ella otra identidad. No conforme con lo que Dios le había dicho, tomó en sus propias manos la decisión de controlar su vida y dijo: quiero ser. Tomó una identidad sobre sus propias manos, buscó ser alguien que no era. Claro que esta enfermedad lo agarró por poco tiempo. Después Dios cumple sus propósitos en su vida y aparece como el padre de la fe. Abraham es un caso de que fue contagiado por esta enfermedad. Pero vayamos un poquito más. Una historia muy grave, que vivió mal y murió bien, es la de Sansón. Este juez que aparece en el libro de Jueces, su madre, estéril, aparece el ángel del Señor y le dice que va a ser nazareo su hijo. Y nazareo, según Números capítulo 6, tenía que ser santo, apartado para Dios. Todo el tiempo de su nazarerato será santo para Jehová. Pero Sansón, que fue un hombre elegido desde el vientre de su madre, nazareo, apartado para Dios, vivió como si no lo fuera. Su identidad fue totalmente distorsionada. Se olvidó de quién era. Y vivió junto con los filisteos. Tenía que estar apartado y él vivió con los filisteos. Toda la fuerza que Dios le había dado y las bendiciones no las usó para glorificar a Dios. Aún vivió en el engaño de sí mismo, con mentiras y con encubrimiento. ¿Y se acuerdan la historia de Dalila? Que le preguntó: ¿quién eres? Y él una y otra vez le mentía
la engañaba. Y ella dice que día tras día le decía, y dice que su alma fue llevada a mortal angustia. Porque aquel que vive una cosa siendo otra, cuando vivimos una identidad que no es la que somos, podemos llegar a las profundidades de Sansón. Vivir en mortal angustia, porque el mundo pregunta, ¿pero quién sos? ¿Quién sos, Sansón? Y él dice, soy nazareo de Dios. Si me cortan el cabello perderé mi fuerza, pero nunca le dijo, tengo que estar apartado de ustedes y ser santo para glorificar a Dios. Ahora, es tremendo la palabra de Dios que vuelca todo y nos dice las cosas tal cual son. Sansón fue tomado por los filisteos, lo pueden leer en Jueces capítulo 16. ¿Y saben qué? Le quitaron los ojos, lo pusieron como un burro a trabajar en la cárcel, a moler los granos, y después fue llamado como juguete. ¿Se acuerdan de una de las consecuencias? Las burlas del mundo hacia los hijos de Dios que no viven su propia identidad. Y se juntaron todos en un palacio y a su Dios, cantando alegres, decían que vencieron a su enemigo y al Dios de Israel. Pero gracias a Dios, y quiero hacer un paréntesis acá, Sansón se afirma sobre las bases de la casa y muere, y ahí sí clama a Dios para ser quien él había sido. 7 veces se nombra la palabra fortaleza, pero la 7ª es diferente la palabra. Dice, dame la fortaleza, Señor. Lléname de tu fortaleza y muera yo con mis enemigos. Y dice la palabra de Dios que los que mató ese día fueron muchos más de lo que mató en toda su vida. ¿Se acuerdan de esa palabra de Jesús que dijo, si el grano de trigo no muere, no lleva fruto? Porque el Señor nos pide morir a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. La historia de Sansón fue una historia de amnesia e identidad. ¿Y David? David hubo un tiempo que se olvidó quién era. Dice en 2 Samuel capítulo 11 que en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, David se quedó. David, sos rey, esta es tu identidad, tenés que ir con los reyes a la guerra. Él se queda. Y empieza lo que se llama la multiplicación de pecados. Comienza con una insatisfacción de lo que Dios le había dado. Le había dado mujeres, le había dado reino, gloria, y mira a otra mujer llamada Betsabé y la toma para sí. Ustedes saben cómo termina la historia, matando a Urías, ocultando, falta de transparencia, una identidad distorsionada. Y llega el profeta Natán y le cuenta una historia de un hombre que tenía una ovejita y que viene otro hombre que tenía muchas ovejas y le quita la oveja a este hombre. Y David rasga sus vestiduras y dice, se enoja contra ese hombre y dice que se muera ese hombre. Y Natán le dice, descubriendo la identidad, la confusión que tenía David en ese momento. No se daba cuenta que estaba hablando de él hasta que Natán le dice, tú eres ese hombre. Porque aquel que vive con una amnesia de identidad termina confundido quién es, lo que hace, no sabe si hace blanco, si hace negro, si es gris. Pero David se arrepiente. En el Salmo 51 vemos cómo escribe ese salmo. El Salmo 32 es lo mismo. Experiencia de lo que es David volcando su arrepentimiento, y Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Aunque hubo un tiempo que tuvo amnesia grave y una identidad distorsionada. ¿Y qué me cuentan de Jonás? Jonás vivió una vida incoherente con su propia fe. Un profeta llamado por Dios, donde la palabra venía a él le decían que tenía que ir para allá, se iba para el otro lado. Esa historia de Jonás es una historia de una lucha de identidad, de lo que es y lo que hace. No concuerda, queja. ¿Se acuerdan? Las insatisfacción con la voluntad de Dios en su propia vida. Estaba insatisfecho, se quejaba.
Aún los marineros le dice, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él dice, soy hebreo, temo a Dios. Temes a Dios y no vivís como tal. Amnesia de identidad, una identidad distorsionada, Jonás. Pedro, Jesús le dijo, tú eres Simón, será llamado Pedro, debía ser pescador de hombres. Y por un momento, un lapso muy corto, perdió la identidad. Al final de los días, la expectativa de Pedro era que Jesús vaya a Jerusalén y tome el poderío militar. Pero Jesús es atrapado, sentenciado, y Pedro lo sigue de lejos, no puede entender su expectativa de quién era él. Él pensaba que iba a estar junto con el maestro, el rabí, pero con los milagros que vi, Jesús, no puede ser que termines así, estoy insatisfecho con esto. Y le preguntan en Lucas capítulo 22, ¿vos eras como él? No lo conozco. Tú también eres de ellos, eres Galileo, además tu palabra, hablas como Galileo. Hombre, no lo soy. Negó quién era. Su identidad fue distorsionada. Después el Señor lo salva. Y lo último quiero comentar acerca de quienes se contagiaron, el pueblo de Israel, que había sido llamado por Dios, dice Éxodo 19, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero Israel iba y venía pues con su identidad. Y una de las cosas más serias que habla la palabra de Dios como consecuencias de una amnesia de identidad, dice en Ezequiel capítulo 36, mi santo nombre, profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde ustedes fueron. Se habían olvidado tanto quiénes eran, que aún los inconversos miraban a los cristianos. Si eso es ser un cristiano, mira lo que es. Eso al final es que Dios me libre, que Dios nos libre de llegar a ser como el pueblo de Israel y que nos vean y que ni siquiera podamos testificar de Jesucristo porque en nuestra vida vive una identidad distorsionada. Bueno, pero dejemos de ver quienes se contagiaron, pero hubo hombres que estuve leyendo quienes no se contagiaron. Por ejemplo, José. José, que cuando llega a Egipto le pasó de todo. Desde una trampa que le hicieron, termina en la cárcel, le hacen otra trampa en la cárcel, pero después termina siendo el número 2 del faraón, hasta que vienen sus hermanos y él se descubre quién es. Y le dice, yo soy José, vuestro hermano, Génesis capítulo 45. Pero todo lo que viví fue porque Dios quiso. Nuestro Dios me preservó y me envió delante de vosotros para cuidar a su pueblo. José fue uno de aquellos que fue preservado de esta enfermedad llamada amnesia de identidad. Nunca se olvidó quién era. Ni tampoco Daniel, aquel joven que fue llevado cautivo con todo el pueblo a Babilonia. Determinó en su corazón con sus amigos ser quienes ellos eran y se mantuvieron firmes en su identidad. Soy cristiano, soy esto, servimos a nuestro Dios, al Señor. Esto es quienes somos. Y esa identidad impactó en la vida de quienes lo rodeaban a Daniel. Y Dios lo prosperó de acuerdo a sus planes. Y cuando Daniel va al foso de los leones, en Daniel capítulo 6, el rey le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Tu Dios. Tenés una identidad, Daniel, una identidad clara, íntegra. Otro que aparece en la Biblia, que fue transformado y cuando se encuentra con Cristo, su identidad cambia por completo y se mantiene permanentemente, es Pablo. Es el apóstol Pablo que dice, ya no vivo yo, esa vieja identidad quedó atrás, Cristo vive en mí. Y en Filipenses capítulo 2 o capítulo 3 habla acerca de quién era. Miren, tengo tanto por confiar en quién era, en otra identidad. Circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos,
fariseo. Aprendí tanto, pero no me baso. Quiero conocer a Cristo. Esta es mi verdadera identidad. Ya no vivo yo, dice Pablo. Cristo vive en mí. Y Jesús. Jesús fue permanentemente atacado por este virus. ¿Se acuerdan de la tentación de Cristo? Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, atacó su identidad. Durante toda su vida ministerial, hasta aún en su muerte, no has dicho que eras el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Desciende de la cruz. Si realmente eres quien dice que eres. Pilato le pregunta, ¿quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Tú lo dices. Jesús mantuvo su identidad toda su vida. Muy bien. Ahora sí. Vayamos. Hemos visto esta identidad, esta epidemia, la hemos detectado. Hemos hablado de los síntomas, de las consecuencias, quienes se contagiaron en la Biblia y quienes no se contagiaron. Y ahora sí vayamos a cuáles son las causas. Y para ello vamos a ver nuevamente esta historia del hijo pródigo o de los dos hijos pródigos. ¿Está bien? Lucas capítulo 15. Vayamos a ver dónde buscar la verdadera identidad y cuáles son las causas. ¿Recuerdan la historia? La leemos nuevamente muy rápido. También dijo un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, una provincia apartada, y desperdició sus bienes. Y este hijo menor en un momento se encuentra, dice que se fue cuando todo lo hubo malgastado. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, lo envió a cuidar los cerdos, y él deseaba llenarse con la comida de los cerdos, hasta que vuelve en sí. Y dice, momento, no pertenezco acá, yo no soy esto. Voy a ir a la casa de mi padre. Y ahí es donde se da cuenta quién es. Y dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan. Yo acá perezco de hambre. Voy a ir, le voy a decir, Padre, pequé, pero sos mi papá. Y este hijo vuelve. Y el padre lo ve de lejos y dice que se corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hagamos fiesta. Mi hijo que vivía otra identidad ha regresado, es mi hijo. Se había olvidado, tuvo amnesia de identidad, vivió distorsionadamente su identidad, pero sigue siendo mi hijo. Y hace una fiesta, dice, el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vestidle, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo. Mi hijo muerto era, vivía otra vida y ha revivido. Se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero hay otro hermano. Hay otro hermano que también es hijo del mismo padre. Y también había recibido la herencia. Dice que cuando el hijo menor le pide al padre, les repartió los bienes. Y este es un hijo que también, al igual que el hijo menor, tampoco vivía su identidad correcta, a pesar de estar cerca del padre. Miren lo que dice. Él le dijo, tu hermano ha venido. Miren, evidentemente no vivía como hijo, estaba en la misma casa. Dice que estaba en el campo. Estaba en el campo, probablemente su identidad hizo que viva como un jornalero. Y llega a la casa, escucha la música, las danzas, y ni siquiera entra. Le pregunta a un criado, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hay música? Dice, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo, le dice el criado. El criado sabía más que él. Por haberle recibido bueno y sano, entonces se enojó y no quería entrar. Hago un paréntesis acá. Aquel que vive una identidad distorsionada y tiene amnesia de identidad, no disfruta de aquellos que verdaderamente la viven. Cierro el paréntesis. Y es
Tremenda esta imagen. Entonces se enojó, verso 28, no quería entrar. Salió por tanto su padre. Esta imagen es tremenda. Le rogaba que entrase. Imagínense una casa en el campo, muy grande, seguramente porque era un hombre rico, tenía siervos, tenía ganados, dio herencia a sus hijos. Una casa en el campo, fiesta dentro, y el hijo mayor afuera enojado. No puede ser. Y el padre viniendo, hijo, entrá, sos mi hijo, es tu hermano. Y ¿saben una cosa? El hijo mayor ni siquiera lo llama papá. Le dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, ni siquiera le dice padre. No habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Era el hijo y no vivía como hijo. Pero cuando vino tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estuviste conmigo y estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Miren, 3 cosas en este punto. No busques tu identidad. ¿Dónde estás buscando tu identidad? ¿Quién sos? En primer lugar, no busques quién sos en tu historia. El hijo mayor dijo, tantos años te sirvo, papá. Ni siquiera le dijo papá, tantos años te sirvo. Y el otro hijo consumió sus bienes en todo ese tiempo. Nuestra identidad no está basada en nuestra historia. Está bien, nacimos en una familia, tenemos un ADN y una genética que define quiénes somos, pero somos nuevos en Cristo. Cristo nos ha dado nueva identidad. He aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuestra identidad no puede estar basada en nuestra historia. En segundo lugar, nuestra identidad no puede estar basada ni en nuestros logros ni en nuestros fracasos. El hijo mayor dice, no te he desobedecido jamás, merezco ser tu hijo. Sin embargo, cuando vemos al hijo menor, deseaba llenar el vientre de lo que comían los cerdos. Fracaso. Nuestra identidad no está dada por nuestra historia, ni tampoco por lo que hemos logrado o lo que no hemos logrado, ni nuestros logros ni nuestros fracasos. Te preguntarás entonces qué define nuestra identidad. Ya vamos a llegar. Tampoco busques tu identidad en tu apariencia o en tus bienes. Dice que todo lo hubo malgastado el hijo. Tal es así que llegó descalzo, porque le dijo al padre, póngale calzado en los pies. Seguramente harapos tenía. No es tu apariencia lo que define si sos hijo o hija de Dios, tampoco es lo que tenés en el bolsillo. Tampoco son los bienes. El hijo mayor dice, no me diste ni un cabrito, ¿se acuerdan? El hijo mayor venía con queja, Dice, tantos años te sirvo, todo esto logré. El padre le dice, todo lo mío es tuyo. No son tus bienes, no es lo que tenés lo que define tu vida. No es nuestro ministerio, no es lo que hacemos, no es nuestro comportamiento lo que define quiénes somos. Entonces, ¿qué es? Por último, ¿qué o quién define quién soy? ¿A dónde buscas quién sos y cómo podemos prevenir amnesia de identidad? ¿O cómo podemos buscar la cura, la vacuna para la identidad distorsionada? Se encuentra en la misma historia que hemos leído. Yo lo he subrayado varias veces. Dice el versículo 17 de Lucas capítulo 15 que el hijo menor, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿Sabes qué? Lo que define nuestra identidad son 2 letras muy cortas que forman una palabra muy corta. Son 2 letras solamente. Es la palabra mí. Lo que define tu identidad no es tu historia, no son tus logros, no es tu fracaso, no es tu apariencia, no son tus bienes. Lo que define tu identidad
es la correcta teología de ver quién es Dios, sus atributos y por su gracia quién soy yo. Subrayé varias veces lo que dice ahí, mi Padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre. Levantándose fue a su Padre. Cuando estaba lejos lo vio su Padre. Él le dijo, Padre. Pero el Padre dijo a sus siervos. Miren, creemos en un Dios relacional. El lugar donde podemos encontrar nuestra verdadera identidad está fuera de nosotros. Es en quién es Él en relación a nosotros por la obra de Cristo. ¿Quién es Él? Él es Padre, pero por lo que hizo Jesucristo fuimos adoptados hijos. Es mi Padre, por lo tanto soy su hijo. Él es Dios, pero no solamente es un Dios lejano, Él es mi Dios, por lo tanto soy su adorador. Él es Señor, pero no solamente es Señor de todas las cosas, sino que es mi Señor, por lo tanto soy su siervo. Él es pastor, y no solamente es pastor, es mi pastor, por lo tanto soy su oveja, soy su discípulo. Él es luz, pero no solamente es luz, es mi luz. Por lo tanto soy guiado en la vida y el propósito de Dios es que lo siga. Él es Salvador, pero no solamente es Salvador, es mi Salvador, por lo tanto soy salvo. Él es roca, pero es mi roca, por lo tanto soy cuidado. Él es proveedor, pero no solamente es proveedor, es mi proveedor, por lo tanto soy sustentado. Él es bueno, pero no solamente es bueno, es mi bendición, por lo tanto soy bendecido. Él es amor, pero no solamente es amor, Él me ama y por lo tanto soy amado. Él es justicia, es mi justicia y soy hecho justo. Él es mi roca, mi todo, mi hacedor. La verdadera identidad se halla en Cristo. Por eso el apóstol Pablo entendió perfectamente y dijo, todo lo he estimado como pérdida para hallar a Cristo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido vano para conmigo. Queridos hermanos, quiero decirles algo. En este tiempo de pandemia, el Señor a mí mismo me mostró que estaba sufriendo esta enfermedad, porque en algunos momentos perdí el gozo, tuve tiempos de insatisfacción y yo no veía agradable las bendiciones de Dios. Y un poco de queja, dejar de testificar del Señor. Pero el Señor en este tiempo me mostró que no puedo vivir una vida distorsionada y una identidad distorsionada. Fui hecho hijo de Dios, fuiste hecha hija de Dios, fuiste hecho hijo de Dios. Tenés una identidad única. No fuimos creados para hacer la voluntad nuestra, fuimos creados con un propósito. Tenemos una identidad dada por Dios. Pero cuidado con tener estos síntomas que hemos hablado de olvidarnos de quiénes somos. Porque hay veces, y cuántas veces ha pasado, lo vimos aquí y en la historia, que la iglesia olvida quién es. Y cuando nos olvidamos de quiénes somos, nos desviamos del propósito de Dios y estamos lejos. Y las consecuencias pueden ser desde leves hasta aún muy serias. ¿Cómo está tu identidad? Miren, les animo a subrayar en el Salmo 23 estas dos letras, mi pastor. En el Salmo 18, mi roca, mi castillo. En el Salmo 27, mi luz, mi salvación. Porque eso es lo que es Dios para nosotros por la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que Dios es para tu vida. Oramos. Quiero que pienses y que el Espíritu Santo te revele si estás viviendo una identidad distorsionada o una amnesia de identidad. A mí me lo hizo ver. Y su palabra iluminó áreas de mi vida en las cuales o leve o muy grave
las consecuencias eran que no estaba viviéndolo dentro de los propósitos de Dios. Pero básicamente era porque vivía una identidad distorsionada. Y Dios nos dio, por su gracia, la bendición y el privilegio de ser hechos sus hijos. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque nos confronta, pero también nos anima, Señor. Porque tú, Señor, nunca dejas de ser nuestro Padre. Estemos lejos o estemos cerca. Nunca dejas de mirarnos como tus hijos. Porque nuestra identidad no está basada en lo que hacemos o en lo que decidimos hacer. Nuestra identidad está basada en quién tú eres para nosotros por la obra de Cristo en la cruz. Somos tus hijos, Señor. Y por la gracia de Dios somos lo que somos. Que tu gracia no sea en vano, Señor. Que podamos disfrutar, Señor, las bendiciones que nos das y vivir una vida con propósito, sabiendo quiénes realmente somos, como hijos de Dios y como iglesia. Vivamos una vida de identidad clara en Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue también para la mía. Dios les bendiga. Muchas gracias, Hernán, por tu palabra. Gracias por que nos anima a tener una identidad. Y el versículo que me llamó la atención fue 1 Corintios 15:10, dice: pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sí? Así que somos lo que somos gracias a Dios. Gracias a Dios porque un día mandó a su Hijo a morir en la cruz. Y por gracia somos hijos de Él. Qué bueno que Dios. Así que muchas gracias, Hernán, por este tiempo que compartimos la palabra de Dios. Y espero que cada uno pueda tener claro de su identidad, como decía Hernán, ¿no? Muy bien, vamos a ir terminando ya. Gracias a Dios por un domingo más. Así que tenemos los anuncios ahora. Acá me prestaron el teléfono. Así que dice que hoy a las 18 horas tenemos reunión de matrimonio, ¿sí? Bizcochito, mate, y pasarla un rato bien compartiendo de la palabra de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Así que hoy, 18 horas, los esperamos a todos los matrimonios vía Zoom. Van a pasar el link por la página de la iglesia, así que los esperamos hoy 18 horas. Lunes y martes tenemos tarea del Müller, ¿sí? El profesor está bravísimo, el profesor de geografía, así que vamos con todo, pero la verdad que una materia espectacular que te abre muchísimo la mente del lugar que Dios preparó para su pueblo, y por su desobediencia hoy está apretadito ahí en lo que es Israel. El miércoles, bueno, a las 20 horas, ya la clase de Müller, ¿sí? Estamos viendo geografía bíblica con Gaby. El jueves, 20 horas, tenemos la reunión de oración vía Zoom y vía YouTube. Así que lo invitamos, ¿sí? Que podamos animarnos, conectarnos por Zoom, porque es muy linda la reunión, pero el tiempo más hermoso es cuando nos juntamos 2 o 3 familias a orar por distintos motivos. Ese es un tiempo espectacular. Después tenemos, bueno, ya otra vez sábado, ¿sí? 16 horas, once virtual. Tenemos 17:30 la cena del Señor, ¿sí? Ayer tuvimos una cena hermosa, un hermoso tiempo, pudimos compartir. Así que te animo que si no hay cosa que te impida venir, que puedas participar, porque es hermoso estar en comunión. Después, 19 horas renovados y 20 horas reunión de jóvenes. Así que damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que podemos compartir hoy y nos vemos la próxima. Dios los bendiga.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven Su camino, con guardar su palabra? Proverbios 19:20. Escucha el consejo Y recibe la corrección. para que seas sabio en tu vejez, fuera de mi jardín? Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.